Muy buenas tardes, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Soy el pastor Percy Riley, aquí nuevamente para hablar sobre un tema sumamente interesante. El tema de hoy es ¿Murió Dios en la cruz? Y nos acompaña el hermano Luis Alfinger, quien va a ser el encargado de desarrollar el tema. Damos la bienvenida a todos los que nos van a estar sintonizando en vivo y también a aquellos que van a estar viendo el video en diferido. Bueno, pues le doy tiempo a mi hermano para que se presente y después comenzamos con el tema de hoy. Hermano Luis. Muy buenas noches, tengan todos mis hermanos desde Venezuela, en el oriente del país. No me encuentro en la capital, como a veces mucha gente confunde, no estoy en Caracas. Estoy a 12 horas de Caracas. Estoy en una zona petrolera. Trabajar. Se escucha algo en el fondo, mi hermana. Entonces, sí, ya le bajé el volumen. Hoy vamos a estar hablando, y disculpen la muletilla hoy vamos a estar hablando de continuar con el área de la cristología. Lo que pasa es que la vez pasada surgieron muchas preguntas que me hicieron por medio de Facebook y por medio del Messenger y por medio del WhatsApp, que es válido. Es válido porque es una doctrina de la Biblia, y por cuanto es una doctrina de la Biblia, hay que profundizarse en cada punto. Es increíble. Entonces vamos a estar hablando de que si Dios murió en la cruz, en signo de interrogación. Sí, Dios murió en la cruz, pero eso hay que argumentarlo. Si tiene que decir, mi hermano. Sí, mi hermano, pues le damos la bienvenida al hermano Anthony, que nos está saludando. Dice, Dios me los bendiga, hermanos, pastor Percy, saludos, hermano Alfinger, desde el norte de Chicago. Pues bienvenido, mi hermano, y gracias por estar acompañándonos. Hermano Luis. Anthony. Listo, mi hermano. Anthony, Dios te bendiga. Gracias. Búscame como Luis Zambrano. Búscame, por favor, en Facebook como Luis Zambrano. Yo creo que yo no te tengo en este perfil. Yo ahorita no estoy utilizando el perfil de Luis Alfinger porque me lo han bloqueado. O sea, tengo que desbloquearlo. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para entrar en sí en el tema. Voy a dividir el tema en 3 premisas. La primera premisa sería el neo-nestorianismo. ¿Por qué el neo-nestorianismo? Primero, porque es nuevo. Neo. Y segundo, porque se ha desenfocado dentro de las líneas protestantes de que, bueno, no digamos todos, lo vamos a hablar en general, de que Dios no puede morir en la cruz del Calvario. Siendo nosotros creyentes en la Trinidad, entonces hay una distinción, eso es lo que quiero explicar. Entonces, digamos, tipo de personas que creen y son apologetas. La verdad es que no los quiero nombrar porque estuve viendo unos debates y entonces, Dios mío, qué horrible. O sea, la segunda premisa la voy a llevar con mi segundo argumento con el arrianismo. Continúo con el tema del arrianismo, pero vamos a hablar de acuerdo al tema en sí. Y la tercera premisa va para, creo que es la más fácil, va para el patripacianismo. ¿Saben lo que es el patripacianismo? Tiene que ver con los unicitarios. La introducción que quiero decir, y no sé si hay problemas con mi internet, no sé, porque está lloviendo, está lloviznando. Entonces, como es el área de cristología, tenemos que entender que vamos a hablar de Cristo. Vuelvo y lo repito, los hermanos me dieron, hermano, habla más despacio. Voy a hablar más despacio, voy a ir más pausado. Cristología es la doctrina que compete al Mesías, es decir, a Cristo, es decir, a Jesucristo. En este momento vamos al tema de la deidad. Seguimos el tema de la deidad, pero llevándolo a la cruz del Calvario. Tiene que ver con la resurrección y el tema en sí, que es la cristología. Entiéndase bien esto. No es un tema que me van a preguntar por el Espíritu Santo, eso es neumatología. No es un tema que me van a preguntar, pero es que en aquella iglesia, no, eso es eclesiología. Tiene que ver con cristología, cristocéntrico el tema, completamente. Es que la gente desenvuelve en su mente otras temas, otras áreas, o sea, se va a temas que no son de este tema, que no son de esta doctrina. Cuando hablamos en sí de estos 3 puntos, para ir comenzando, creo que se me pegó ok. Cuando vamos en sí, tenemos que entender
que esto proviene de las herejías, o sea, la herejía de los primeros 4 o 5 siglos, podríamos hablar hasta de 7 siglos, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, llevó a cabo esta mala interpretación. No es una doctrina católica romana, porque me han señalado que eso es catolicismo romano. No, tengan en cuenta eso. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando exclusivamente del Mesías. Estamos hablando, hola Cristian, Dios te bendiga. No, Cristian, decir tarado no es nada así, disculpa. O sea, si te ofendí tu conciencia, pero yo voy a seguir con el tema. Disculpa por tu débil conciencia, Cristian. Deberían eliminarlo, mi hermano, para que no interrumpa. Obscenidades no es decirte imbécil, ¿viste? Eso es disculpa, te lo digo, si ofendí tu débil conciencia. Bueno, disculpen los hermanos que vayan a ver el video, pero Cristian Izquierdo es tremendo. Se mete a ofenderme, a buscar a Comri para que yo lo ofenda, vean. Vamos al nestorianismo. Primer punto, el nestorianismo. Neo-nestorianismo. Neo es de nuevo en griego. Nestorianismo tiene que ver con la división de Jesucristo como 2 personas. O sea, el nestorianismo tenía a Jesucristo viviendo en 2 habitaciones. Una habitación era Jesús, deidad, y otra habitación era Jesús, hombre. El nestorianismo se ocupó de dividir a Jesucristo. O sea, ellos forzaron en ese pequeño gran dilema que llevó a cabo la iglesia en el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, a decir que Jesucristo se dividía en 2 personas. No, eso llevó a cabo a la doctrina de la unión hipostática. Hay hermanos que dicen ellos dicen que sí creen en la unión hipostática, pero cuando llegan al tema de que si Dios murió en la cruz, que es nuestro tema, cuando llegan al tema, dividen a Jesucristo. Dividen a Jesucristo. Ellos, vuelvo y lo repito, ellos dicen, la unión hipostática es 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo. Un hombre que tenía las 2 naturalezas. Y ellos lo repiten. Y ellos son hasta pastores, no sé, o sea, yo no sé, es que nunca han estudiado este tema. Y entonces, después, cuando llegan al tema de la crucifixión de Cristo, dicen, es imposible que Dios haya muerto. Pero ¿por qué si Jesucristo era Dios? Escúchese bien, el tema es cristocéntrico. El tema es cristocéntrico. El tema no es la Trinidad. Qué gran confusión. Creen que porque el tema dice que Dios murió en la cruz, entonces yo estoy diciendo de que el Padre murió en la cruz. Eso es patripacianismo. Ese es mi tercer punto. O dicen, si Dios murió en la cruz, tú estás matando a la Trinidad. ¡Qué barbaridad! O dicen, si Dios murió en la cruz, están matando al Espíritu Santo. Jesucristo. Pero es que el tema es, ¿quién murió en la cruz? Jesucristo. Dicen, sí, yo creo que Jesucristo murió en la cruz. Pero un momento, si Jesucristo murió en la cruz, quiere decir que Dios murió en la cruz. Vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos. Hay que llevar a cabo los conceptos. Le voy a decir al hermano que me los lea, pero vamos a ir pausadamente en los 3 versículos. Hay que llevar a cabo los conceptos. Ajá, ¿lo tiene mi hermano? El 6, 7 y 8. Ok, dice, él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana. Esto lo leo de la versión latinoamericana. ¿Tienes otra versión? Por si acaso alguien dice, leíste una versión que no era. Déjeme buscarla en... Búscala tranquilo. Ajá, búscala tranquilo. Déjeme buscarla en la Reina Valera. Vamos a ver. A ver. Filipenses, capítulo 2, verso 6.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el ¿Les 8. digo? ¿Tienes el 8? El 8, ajá. Sí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Importante. Importante, eso es la keinoxis. Pero primero vamos al punto de la condición y de forma. O sea, Reina Valera lo coloca como forma y otras versiones como condición. Yo recuerdo que esto es una pequeña anécdota, iba viajando, eso me lo recordé yo hoy, a esta misma hora me lo recordé, y me encontré un testigo de Jehová, y él me decía lo mismo, que Jesucristo no es Dios. Entonces yo le dije, léase ahí Filipenses capítulo 2, en su propia versión, en su propia Biblia, si quiere. Y bueno, sea que sea condición, sea que sea estado, sea que sea forma, yo le repetí. ¿Siendo en forma de qué? ¿De otro Dios? Siendo en forma de Dios. ¿Siendo en condición de qué? ¿De otro Dios? No, porque eso sería enoteísmo. Eso sería una rama del politeísmo. ¿Entiende? No, y usted no es politeísta. Entonces, si usted dice que siendo en forma de otro Dios, o siendo en condición de otro Dios, o siendo en estado de otro Dios, usted me estaría diciendo que hay otro Dios. Y el hombre se quedó callado. Y bueno, él sabe cómo es, saltan a otros versículos. No, pero es que este versículo dice, ok, hasta ahí se acabó la conversación. El versículo dice, y no es necesario buscarlo en griego, siendo en forma de Dios. Los judaizantes dicen que es una emanación, y no me estoy saliendo del tema. Una emanación suena como que si de repente yo agarrara mercurio y aparto un pedazo de mercurio y digo, esa es una emanación. No, Jesucristo no es una emanación. Jesucristo es un hombre con naturaleza divina, siendo en forma de Dios. Los conceptos, keinoxis, es un concepto en griego que es el vaciamiento. El vaciamiento no es algo metafísico, no es que llegó y se vació, no, es algo metafórico. ¿Qué es keinoxis? El vaciamiento. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 8, pero sin salirnos del contexto. Véase bien. Lo busco aquí de su propia voluntad. De su propia voluntad, el Señor Jesucristo no utilizó los atributos divinos y los utilizó solamente cuando él lo tenía que haber utilizado. Por ejemplo, conocía los pensamientos de ellos. Eso es un atributo divino. Él conocía los pensamientos de los fariseos. Nada más el Señor Jesucristo sabía eso. Él conocía a las personas. Cuando vio a Natanael, él ya lo conocía. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Ya él lo conocía, él es Dios. Él lee los pensamientos, él es Dios. Solamente Dios hace eso. Caminó sobre las aguas, él es Dios. Entonces la gente viene y me dice, esos son dones. Ah, bueno, sí, camina tú sobre el agua, pues. A veces me da risa porque la gente es muy obstinada. Estás confundiendo. Esos no son atributos, esos son dones. Camina tú sobre el agua y vas a decir que son dones. No, pero él dijo que haríamos cosas mayores, pero no era hablando de que tú ibas a caminar sobre el agua. O sea, eso no tiene nada que ver. Estaba hablando del evangelio en sí. Entonces, en la keinoxis se entiende que el Señor Jesucristo, siendo Dios, o como dice la Biblia Reina Valera, siendo en forma de Dios, porque tal vez la gente va a decir, no, pero es que yo utilizo mal la Reina Valera. Magnífico. Está bien, no hay problema. Allí dice que él se humilló para cumplir la voluntad de su Padre. Él siempre lo decía. En lo que es la voluntad de su Padre, que eso sería otro tema, él estaba allí cumpliendo siempre el mandamiento del Padre, porque él era el Hijo. Siendo el hombre con naturaleza humana, él tenía que cumplir esa orden. ¿Cuál era la orden? Morir en la cruz. Morir en la cruz. Pero dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Entonces la gente viene y dice,
Yo creo que Jesucristo murió en la cruz. Yo creo que él es Dios. Dejó de ser Dios en el momento de la cruz. La gente tiene una mezcolanza de ideas porque se le olvidan los conceptos teantrópicos. Es que él es el único hombre exclusivamente que ha tenido dos naturalezas. Se despojó de ella, pero no como que si fuera una gorra o como que si fuera una camisa. Me despojé, no. Él pudo, es más, ¿qué le dice a Pilato? Si yo quiero, le doy las órdenes a los ángeles que vengan las legiones, pero no era la forma, no era la manera. Podía hacerlo, claro que podía hacerlo. El poder de sanar al instante, el poder de echar fuera demonios. ¿Quién echaba demonios antes de Jesucristo? Nadie, nadie. Entonces, fíjese bien, ahí estaba hablando, cuando hablamos de la unión hipostática, ahí estábamos hablando de lo que es la división. ¿Cuál división? De la unión hipostática, imposible. La unión hipostática no se divide ni se mezcla. Pero la gente, cuando ve a Jesucristo muriendo en la cruz, dice, murió y dejó de ser Dios. Claro, ellos no lo dicen abiertamente. Ellos dicen murió el trapo, murió el títere, murió el pedazo de carne. Vaya barbaridad, ¿no? El reino glorificado es el del cielo. El reino glorificado es el de la resurrección. Cuando Él resucita, se vuelve espíritu vivificante. O sea, Él es la primicia, como enseña 1 Corintios 15:22, de la resurrección. Si quieres lo lee, mi hermano. 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. 15:22. Vamos a buscarlo. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí. Él es la primicia. Amén. En Adán, todos mueren por medio del pecado, que entró el pecado por medio de ellos, de Adán y Eva. Todos mueren, todos morimos. Eso es el reino que no ha sido glorificado, digámoslo de esta manera, un reino que no es inmortal, sino que es mortal. Ese reino está en estas dos esferas, la esfera espiritual y la esfera material. ¿Por qué hay que hablar tanto en este estilo? Para que los hermanos entiendan, para que los hermanos no vuelvan y me digan, es imposible que Dios muera en la cruz. Pero Cristo murió en la cruz. No es imposible. La naturaleza no es persona. Esto hay que decirlo varias veces. La naturaleza divina no es persona. Persona era Jesucristo. Yo soy. Ego en mí en griego. Yo soy. La unión hipostática es una persona con dos naturalezas, no mezcladas entre ellas. El problema lo tenemos es allí en medio cuando él muere, en la separación, lo que es la muerte, thanatos en griego. Si es que se utiliza de esta manera, ¿verdad? Esta palabra. Se separa lo espiritual del cuerpo. Pero ¿acaso es que el cuerpo simplemente tenía la deidad, era el espíritu? Esa es una cuestión. Yo hablaba con una persona muy madura y él me decía, bueno, aquí la discusión en realidad es el poder entender la resurrección de Cristo y la crucifixión. En ese momento, cuando él muere, él dejó de ser Dios porque el cuerpo quedó sin espíritu y murió. ¿Pero qué fue lo que murió? ¿El Logos encarnado? No, murió fue el Logos, perdón, lo dije mal, disculpen porque me van a corregir ahí. El Logos encarnado fue lo que murió. Escúchese bien. ¿Quién se encarnó? El Logos. ¿Quién fue que murió? El Logos encarnado murió. Pero su divinidad como Logos es eterna. Su naturaleza de divinidad es eterna. Corregí allí por si acaso. Por si acaso me corrigen después. El Logos encarnado muere en la cruz. Pero cuando la gente escucha el Logos encarnado, queda viendo los lados. ¿Qué es eso? La palabra, el verbo, Juan 1:1, murió en la cruz. La divinidad es eterna. La divinidad no muere. Entonces la gente me corrige y dice,
pero tú tienes que decir que lo que murió fue el cuerpo, no Dios. Es que muere Dios porque Él era Dios. Yo estoy hablando de Jesucristo, no estoy hablando del Padre. Quien dice que muere el Padre son los patripacianos. Yo estoy hablando de Jesucristo, del Logos encarnado. El Logos encarnado fue el que lloró, el que descansó, el que nació de María, etc. Él es eterno. La divinidad. Escúchese bien. El problema que tienen los hermanos es entender, mira, entiendan, Él no deja de ser Dios nunca. Es imposible que Él deje de ser Dios. Entonces los hermanos se enredan y no entienden este problema y siguen enredados diciendo lo mismo. No hay mezcolanza en el tema, no hay divisiones en el tema. No, pero es que eso lo debatieron en los primeros siglos y hoy en día también. Es que es sencillo, mientras que usted crea que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, se le hace sencillo. Murió, escucha bien, hermano, murió el Logos encarnado. Su naturaleza de divinidad nunca dejó de existir. La muerte no es aniquilación. La muerte no significa dejar de existir, porque si la muerte significara dejar de existir, entonces el Logos no es eterno. Es atemporal, o sea, no existe en el tiempo. Existió tiempo cuando Él llega aquí en esta esfera material, que nació, se supone, vivió como niño, lo conocimos en Lucas, que es lo que habla cuando tenía 12, 13 años. Esta esfera material, hermano. Pero no quiere decir entonces que tú vengas y digas, no, es que ahí dividimos a Cristo, quedó Jesucristo el de la cruz y quedó Jesucristo que fue al cielo. Estás dividiendo a Jesucristo. No puedes. No puedes dividir a Jesucristo. Si tú estás dividiendo a un Jesucristo allá en la tumba y tienes otro Jesucristo entregando sacrificio, o otros dicen así, se fue para el infierno, bendito, o sea, se fue al infierno. O sea, uno a veces queda asombrado. Entonces, vamos al segundo punto, que es el arrianismo. En el punto del arrianismo, porque el arrianismo se hace fuerte, es en el sentido de negar que Jesucristo sea Dios. Ahora encontramos un arrianismo que dice que el verdadero arrianismo dice que Jesucristo es creado. Ese es el verdadero arrianismo, el del siglo IV. Ahora encontramos un arrianismo que dice, yo creo que Jesucristo es otro Dios. Ellos no lo dicen así como yo le estoy diciendo. Ellos dicen, Jesucristo tiene naturaleza divina como los ángeles. Entonces los ángeles son otros dioses, otros diosecitos. Y Jesucristo viene siendo otro Dios menor. Ese es el problema con el arrianismo. Vamos a buscar un versículo clave. Y aquí se acabó el arrianismo con la muerte de Cristo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. A ver. Voy a buscar Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué versión? No la apunté. Pero esa versión es importante porque dice Dios. Theos dice Dios. Al decir Dios, la última parte, mi hermano, repite nada más la última parte. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Antes, un poquito más hacia atrás. Oh, ok. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Exacto. La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Se acabó el arrianismo con este versículo. Ay, pero lo está sacando de su contexto. No, porque la iglesia es de Dios. Y al decir que Él ganó por su propia sangre, está hablando de quien murió en la cruz es Dios. Qué rudo, ¿verdad? O qué difícil. Entonces, mientras que el arrianismo niega que el Logos es Dios,
por Juan 1:1, porque colocan, era un Dios, con el artículo 1. Y ellos entran en debate que si se puede colocar. Te estás volviendo politeísta, por el amor de Cristo. Si tú colocas ahí el artículo 1, eres un politeísta. Si aquí tú estás leyendo Dios, aquí en este versículo 20-28 del libro de los Hechos, Dios murió y dio su sangre. ¿De quién me está hablando? ¿Del Padre? ¿De quién me está hablando? ¿De Jesucristo? ¿De Él es que me está hablando? Está tan sencillo. Y si no es así, Apocalipsis 5:8 Apocalipsis y 9. 5. Apocalipsis 5:8 y 9. Okay. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese Cordero de Apocalipsis es el mismo del libro de los Hechos. Por supuesto que sí. Ese Cordero que está allí, que simboliza a Jesucristo, ¿es el mismo del libro de los Hechos? Por supuesto que sí. ¿Y quién lo va a negar? Es el mismo. Es el mismo. Entonces van a decir, no, pero es que ahí lo representa como Cordero. Está hablando del Cordero en forma simbólica, porque él es el Cordero inmolado, la representación de allá del Pentateuco, de la Torá, de Levítico. Él es la representación simbólica, el tipo, se le llama eso, el tipo del Cordero inmolado. Es el mismo del libro de los Hechos. Y es que el libro de los Hechos, lo voy a explicar un poquito más. En Reina Valera, que es el texto recepto, aparece la palabra curios, ¿verdad? Pero en los manuscritos, Códice Vaticano, Códice Sinaítico, aparece es Dios. No es que los manuscritos sean diabólicos, o sea, no es que los códices sean del diablo, como dice por ahí Carlos Blanco, pobrecito, ¿vale? A veces, ay, Dios mío, a veces yo quedo asombrado, Dios. Ahora hay que nombrar a la gente, de verdad, porque es que demasiado, qué barbaridad. Y ellos me nombran a mí en sus canales. Entonces, oye, qué barbaridad decir que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son de Satanás. Aquí puede usted tener la libertad de mencionar nombres. bueno, hermano. Bueno, lo que pasa si es me que cierran el canal, si me cierran el canal, no, tengo 5 más, no hay problema. No creo. Tienen que buscarse definiciones de lo que significa la palabra obscenidad y lo que es la palabra grosería y lo que es la palabra, por ejemplo, cuando yo digo estúpido. Eso no es ser obsceno. Obsceno es que yo esté diciendo groserías vulgares de sexualidad. Eso es obsceno. ¿Se entiende la diferencia? Por si acaso, del muchachito que escribió, el muchacho de 15 años que escribió cuando comenzamos. El arrianismo, para continuar, el arrianismo allí quedó liquidado. Con nada más 20-28 del libro de los Hechos. Hasta ahí llegó. Ellos van a continuar con su tesis de que Jesucristo es otro Dios bajo una emanación, dicen los judaizantes, bajo una naturaleza de Dios. O sea, es otro Dios fabricado porque quien lo creó, dice el arrianismo, fue el Yahweh, o sea, el verdadero todopoderoso. Vamos a verificar algo ahí. Apocalipsis 22, verso 13. Apocalipsis 22. El 13 y el 16. Yo debatí eso con un testigo de Jehová de España. Okay, a ver. Debatimos el alfa y el omega. Ajá, 22, 13 y 16. Apocalipsis 22, déjeme encontrarlo. 13, 16. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 13. Hace falta explicar que está hablando de quién. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de la redención. Lavan sus ropas en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 5. Y Apocalipsis 7 también lo dice y lo repite en Apocalipsis 14. Está hablando de Jesucristo. Alfa y Omega significa que no tiene principio y que no tiene fin. Eso fue lo que yo debatí. Yo lo debatí en Apocalipsis capítulo 1. Ya vamos también para allá. Ahora bien, el que muere en la cruz es este mismo, el que ya se está presentando después de la resurrección como el alfa y el omega, porque él ha enviado su ángel. Él ha enviado su ángel a Juan para que le enseñe la revelación. Vuelvo a repetir la idea que dije hace rato, por si acaso algunos hermanos no entienden. Cuando yo digo el Logos encarnado en Juan 1, yo estoy hablando de Jesucristo. El Logos encarnado, porque para algunos, cuando se dice la palabra Logos, es nada más palabra. Lo he escuchado. No, está hablando nada más de la palabra. Sí, pero el Logos encarnado, Jesucristo, Apocalipsis 19:13, no hace falta leerlo. Entonces, por si acaso alguien dice, está hablando solamente de la palabra, del Logos, de la palabra que salió de la boca de Dios. Ah, sí, está bien, no hay problema, pero era Jesucristo. Y no estoy queriendo decir que Jesucristo es una palabra solamente, es un hombre con dos naturalezas. Fue el que murió en la cruz. Romanos 9:15. 9:5, perdón. Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿Y de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Amén. ¿Algo más que decir? Hay versículos. O sea, podemos seguir sacando versículos. O sea, hay versículos que enseñan esto. Y cuando enseña el versículo sobre la deidad, está hablando también de Jesucristo como hombre. Lo presenta como Dios y también bajo la redención como hombre. ¿Por qué redención? Porque mi tema es que si murió Dios en la cruz, estoy hablando de un hombre con dos naturalezas. No hay divisiones en este hombre. O sea, cuando uno debate con un unicitario, hacen la unión hipostática, pero con modos. O sea, no se llamaría unión hipostática, se llamaría de otra manera, porque ellos dicen, cuando estaba orando, era el modo humano. Ah, pero le estaba orando a su padre. Sí, pero eso era el modo humano, ¿verdad? Qué barbaridad, Dios mío. Ay, Señor. Mira, Juan 20:28. Otro versículo que dice que Jesucristo es Dios. Y esto no lo niegan los testigos, ¿ah? Otro versículo. ¿Por qué decir los testigos? Porque ellos son los arrianos. 20:28. ¿Qué le dijo Tomás? Juan 20:28. A ver. Ay, Dios. A ver. Juan 20:28. Ahorita lo encuentro. Ah, no lo tenías anotado, mi hermano. Bueno, voy a continuar aquí. No lo tengo, no lo tenía apuntado. Tranquilo. Hay una palabrita en latín. Se supone, yo no hablo latín, pero se utiliza para argumentar con lo que es la unión hipostática. La gente no estudia esto. La gente no estudia la keinoxis. Esta palabrita es el communicatium idiomatium. ¿Qué es el communicatium idiomatium? El ya comunicado lo tengo, de propiedades. Ajá. Ya va, déjame terminar entonces con la idea. Okay, el comunicado de propiedades habla de la encarnación. No habla del Padre, no habla del Espíritu Santo. Pero se tiene que entender que es el Logos encarnado. Las propiedades, el communicatium idiomatium, creo que lo estoy diciendo bien. Las propiedades de la divinidad
pueden ser atribuidas, pero como expliqué por medio de la kenosis, no de una manera exagerada. No era que iba a llegar Jesucristo, iba a llegar e iba a sanar a todo el mundo porque Él es Dios. No, era bajo la voluntad del Padre. Si Él decía en el momento indicado que Él era Dios, lo iban a matar antes de la crucifixión. La crucifixión tenía que ser muerta en la cruz. Tenía que sufrir como en San Isaías 53. Entonces, esto que nosotros llamamos comunicado de propiedades es sobre la encarnación. Las propiedades del Logo pueden ser atribuidas al hombre. ¿Se entiende? El hombre no era que llegaba y se transformaba en Dios. No, porque ya Él era Dios, porque Él es el Logos encarnado. Cuando Él hacía un atributo de Dios, era porque existía el communicatum idiomatium. Entonces, la propiedad del Logos puede ser atribuida al hombre. Estoy hablando del hombre Jesucristo, que no es que son dos hombres, no. Entonces tiene que entender, lee mi hermano, Juan 20:28. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Ellos dicen que es una exclamación. Bueno, dice en griego, ho curios, el comunicado muy católico de Doma católicos. Es que la palabra católico, Mónico, es universal. Y yo hablé de eso en lo que significa en los concilios. Los concilios no le pertenecían a alguien. Los concilios eran de la Iglesia Universal. La palabra católico es del latín universal. Eso lo expliqué yo hoy en un post. No tiene nada que ver con que sea de alguien. Eso no pertenece a alguien. Y la cristología está abierta. La cristología está para todos. O sea, si se sabe explicar, ¿no? Entonces, sí, muy importante. Cuando él le dice, ho curios mu teos mu, creo que lo dije bien, ho curios mu, ho teos mu, él le dice, tú eres mi Dios. Le dice Tomás, tú eres mi Dios. Increíble, pero cierto. Que un judío como Tomás le esté llamando Dios a un hombre. Le llamó Dios a un hombre. O sea, es que no tiene nada que ver, Mónico. O sea, los concilios no son tuyos, no te pertenecen, Mónico. No entres en ese dilema. Los concilios también son míos. ¿O no? ¿O tú me vas a negar los concilios? O sea, el concilio me pertenecía a ti, a ti, pues. Te pertenecía a ti y a los que ustedes quieren. Los concilios son universales, Mónico. Los libros son universales. O sea, los que fueron escritos de ellos. O sea, eso no tiene nada que ver. Entra en un dilema ahí por no dejar, por discutir. Los concilios son de todos. Los 7 primeros concilios cristocéntricos son nuestros. ¿Entiendes? No tiene nada que ver. Entonces, continúo. Cuando él utiliza las palabras de Tomás, le está llamando Dios. Los testigos no pueden negar esto. Ellos dicen simplemente de que estaba viendo al cielo porque se supone. No pueden decir que él estaba llamando Dios, sino que dijo, oh Dios, tú eres grande Dios, clamando como el libro de los Salmos. Oh Dios, mira Dios. Pero es que se lo estaba diciendo, era Jesucristo. En griego también aparece de esa manera. Y aparece de una manera de clamar, o sea, bajo el caso de que él estaba clamando, sí. Pero ¿quién era el sujeto? Jesucristo. O sea, ¿a quién se lo estaba diciendo? A Jesucristo. Entonces le estaba llamando Dios. El arrianismo hace este tipo de temas. Cayó el arrianismo. Murió Dios en la cruz. Cayó el nestorianismo. Murió Dios en la cruz. El nestorianismo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el nestorianismo es el que más tiene conflicto con esta materia. ¿Por qué? Porque el nestorianismo es quien hace, aunque sea el arrianismo, niega que Jesucristo es Dios. Pero el nestorianismo dice, sí, Jesucristo es Dios, pero no murió en la cruz.
¿Cómo que no murió en la cruz? O sea, ¿cómo es esto que Jesucristo no murió en la cruz? O sea, el nestorianismo divide a Jesucristo, un Jesucristo que murió y un Jesucristo que se fue al cielo, o un Jesucristo que entregó a su Padre. Hebreos capítulo 9. Pero bien, vamos a la última parte, porque ya voy para el minuto 40. Llevo los minutos. La última parte creo que es la más fácil, pero también importante. Es el patripacianismo. El patripacianismo viene de que los unicitarios de los dos primeros siglos, Praxea y Sabelio, los monarquistas modalistas, dicen que quien sufrió, por eso se le llama así, patripacianismo. Quien sufrió en la cruz del Calvario es el Padre. Es increíble. Yo creo que es la peor herejía. O sea, creo que es la peor. Porque decir que Jesucristo murió allá, en la cruz del Calvario, entonces yo estoy diciendo que quien murió fue el Padre, aunque ellos digan, yo no digo eso, pero lo insinúan de manera indirecta, diciendo que el Hijo es el Padre. Entonces, la pregunta siempre queda, ¿quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Murió fue el Hijo. ¿Quién muere en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? Recuerden, para que los hermanos no me vayan a desordenar, no me vayan a estar lanzando piedras, tienen todo el derecho de comentar aquí en el canal, pero no me salgan del tema. Yo estoy hablando del nestorianismo, del arrianismo y del patripacianismo. Entiéndase bien, Cristo muere en la cruz siendo el Hijo del Padre. Quien muere en la cruz no es el Espíritu Santo. Quien muere en la cruz no es el Padre. Quien muere en la cruz es el Hijo. Esto es cristocéntrico. Vamos a buscar en la Biblia. 1 Tesalonicenses 1:10. Y es importante porque la gente hace mezcolanzas. Y quiero que se derrita, que se caiga todas esas mezcolanzas, todas esas falacias. 1 Tesalonicenses 1:10. Ajá. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. 2 de Tesalonicenses 1:10. No, perdón, mi hermano. Primera Tesalonicenses, por eso es que estaba pensando, 1 Tesalonicenses 1:10, disculpa. Aunque ese también suena bien, ese verso. Ajá, 1:10. Cuando habla de su venida y la resurrección. Ajá. A ver, pues déjeme buscar. No, está un poquito atrás, un poquitico atrás. Ajá. El patripacianismo, ¿lo tienes? 1 Tesalonicenses 1:10. 1:10. Saca el armamento, la pistola. Estoy hablando metafóricamente, la pistola de la Biblia. Ajá. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. 1:10, exactamente. ¿Quién ha de venir? Jesucristo. ¿Quién está hablando allí sobre el Hijo? Está hablando del Hijo. ¿Quién verifica este versículo? 1 de Juan 5:20. Ese sí lo tiene cerca, o sea, anotado. 1 de Juan 5:20. 5:20. Aquí está. Sí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo llamó Dios y lo llamó vida eterna. Sí, Señor. Sí, porque el argumento también dice que es que nosotros creemos en una muerte de Dios, como que si nosotros anuláramos el atributo eterno. Ajá. No, tú no puedes matar un atributo. O sea, el atributo le pertenece a la deidad, a la naturaleza. Y la naturaleza, recuerden que la naturaleza no es persona. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Vamos con calma. El atributo, ellos argumentan así. Tú estás matando al atributo de eternidad. No, porque el atributo le pertenece a la naturaleza divina de quien murió en la cruz, que es la persona. La naturaleza no es una persona.
El atributo no es una persona. Esto es hacia el hombre que murió en la cruz. Y sea que él muere en la cruz, él no deja de ser Dios. Sea que él muere en la cruz, él no es aniquilado. Él no deja de existir. El ser continúa existiendo como naturaleza divina. Pero la naturaleza no es Dios, pero la naturaleza no es persona. Sigue siendo Jesucristo. El que murió es Jesucristo. Entonces la gente viene y dice, tú estás anulando, por tercera vez lo repito, el atributo divino, tú lo estás anulando. ¿Vas a seguir, mi hermano? Te digo, Mónico, vas a seguir. Déjame leerte ahí después. Está bien, me estás ayudando técnicamente, tranquilo, gracias. No hay problema. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de que Jesucristo murió en la cruz y murió el atributo eterno, o murió el dador de la vida. Vamos a buscar Colosenses 1. Y este yo lo debatí con Frank, Colosenses 1. Entonces yo lo debatí con Frank, que Frank Frank es el testigo de Jehová, Frank Enrique. 1, Muele 17 y 18. Ok, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Ajá, el primogénito entre todos los muertos es prototo ectonecron en griego. ¿Por qué lo estamos leyendo el versículo? Porque él siempre ha existido. Él siempre ha existido. Y recuerden que allí la palabra primogénito no tiene nada que ver con un recién nacido que es primero, no. Ahí habla es desde el punto de vista de que él es el principal objetivo de todo. O sea, en él siempre ha existido todo. Siempre. En él y para él. Esto fue un dilema con Frank. O sea, un dilema porque Frank no se esperaba que yo le tenía... O sea, cuando él debatió conmigo, Frank Enrique, él no se esperaba que yo le iba a sacar las palabras en griego. Él pensaba que yo nada más iba a la hermenéutica. En los otros debates fuimos a hermenéutica. Pero en esta yo de verdad creo que fue el debate donde más me preparé. Porque tuve que meterme bastante en los textos en griego. Entonces, cuando hablamos así, de esta manera, no estamos hablando en el sentido de que la eternidad falleció y quedó la eternidad muerta, porque quien está muriendo en la cruz es el hombre. Entonces la gente dice, ¿viste que estás dividiendo a Jesucristo? Hermanos, nunca dividí a Jesucristo porque yo no estoy matando la eternidad ni el atributo divino. Perdón, ni el atributo de eternidad. Uy, sonó algo, mi hermano. Sí, hermano, permítame. Sí, casi me pego. Entonces los hermanos vienen y dicen, sea que la idea sea lo que ellos piensen, vienen y dicen, pero tú estás matando la eternidad. Yo no estoy aniquilando. La palabra muerte no es aniquilación. Eso lo creen son los adventistas. Creo que los testigos también creen en la aniquilación. No creen en el alma los testigos. Con eso lo digo todo. Entonces, ¿cómo van a creer en la aniquilación? Los adventistas creen en el alma, pero ellos dicen que no, que el alma va a ser aniquilada. Eso lo explicaremos en otro momento cuando entremos contra los adventistas. Ahorita estamos nada más con lo que es cristología. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo muere en la cruz, no estamos aniquilando a Jesucristo como sea, no estamos hablando de un hombre que fue aniquilado después de la muerte, o sea, desapareció y dejó de existir, porque él le entrega en la cruz del Calvario. Él dice las palabras, consumado es, ¿verdad? Y entrega el sacrificio, Hebreos capítulo 9, se tiene que entender así, Dios muriendo en la cruz. Entonces, el problema, sí, exactamente, es que yo lo dije al principio, Mónico, el problema es confundir las dos naturalezas. Y no entro en ese dilema
porque entonces la gente que está escuchando, que tal vez no entiende, sigue enredado. Yo estoy tocando esto poco a poco, y el hermano, sabe, el hermano Percy sabe que yo lo estoy tocando poco a poco, porque yo podría profundizar más, pero los hermanos no quieren entender. Entonces confunden naturaleza divina con naturaleza humana. Sí, pero es que los testigos no creen en el alma. Ellos presentan el área espiritual como que fuera nada más. Bueno, ese es otro tema, no me voy a meter para allá. Yo debatí eso con Fran también. El error cometido por Gutiérrez. No quería nombrar al hermano Gutiérrez. Sí, yo sé quién es este. Ay, hermano, yo no quería hablar de él. Mira, yo vi ese debate hace como un año, creo. Pero no quiero hablar de eso, o sea. Tabilo le sacó, voy a ganar más un puntico. Tabilo le sacó Timoteo. Yo no voy a utilizar el versículo de Tito, perdón, cuando dice que Jesucristo es Dios y habla del sacrificio. Tabilo le sacó ese versículo y se lo explicó en griego y le dijo que esto no lo puedes bueno, las palabras de Tabilo. Gutiérrez no respondió. O sea, si tú estás viendo que Jesucristo es Dios y está hablando de que Él resucitó y está hablando de la crucifixión de Jesucristo como Dios, en el versículo de Tito, entonces tú no puedes negar que quien murió es Dios. Pero los hermanos siguen enredados en que lo que pasa es que, voy a hacer una pequeña sátira, ¿no? Lo que pasa es que el hombre que murió dejó de ser Dios y el espíritu era el Dios, el espíritu no era Dios. O sea, lo digo en el sentido de que ellos lo dicen, no como en el sentido de que es la realidad. Si el espíritu era solamente Dios, quiere decir que la deidad era solamente el espíritu. Dejó de ser Dios en la cruz del Calvario. Dejó de ser Dios. Entonces los hermanos enredan las naturalezas. Tienen una mezcolanza por culpa de no entender la unión hipostática y se vanaglorian diciendo que la entienden. Yo la entiendo mejor que tú. Entonces, ¿por qué niegas que Jesucristo murió en la cruz? Yo no lo niego. Yo lo que digo es que no murió Dios, dicen ellos. Yo no estoy negando que Cristo murió en la cruz. Yo lo que digo es que Jesucristo no puede haber muerto en la cruz como Dios. Yo vi ese debate, Mónico. Pero es que Fran utiliza mucha, cuando van al circo, que mueven las bolitas, que mueven así, mucha apuesta. Él cuando se ve que, bueno, me estoy saliendo del tema, pero él cuando se ve que no puede, Fran empieza a lanzar piedras por varios lados. Como él manipula mucho el griego y uno no es tan versátil en el griego, o sea, en la morfología de la sintaxis, entonces él trata de hacer así. ¿Ves que tú no sabes? El tema no es ese, le decía yo. Miren, vamos a ir culminando. No, vamos a ir culminando porque no quiero llegar a la hora. Vamos a buscar otro versículo, mi hermano. Vamos a buscar Apocalipsis 1, 17 y 18. Allí es donde dice Alfa y Omega, que yo debatí con el testigo de Jehová de España. ¿Lo tiene mi hermano Percy? Pues creo que tuvo que salir. Bueno, voy a continuar entonces mientras que el hermano llega. Aquí estoy. Podemos hablar Apocalipsis 1, 17 y 18. Sí, claro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte. Alguien me va a decir, eso es simbólico. Sí, pero que sea simbólico representa que de todas maneras Jesucristo es el principio y el fin, que es eterno y que es todopoderoso. Entonces, ahora bien, alguien me va a decir, hey, un momento, en el versículo 18 está hablando de Yahweh. Sea que sea, yo busqué el versículo del capítulo 22 hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo siendo el alfa y el omega. Y ahí lo presenta. Si es de esa manera como ellos lo presentan, entonces habría que preguntar siempre lo mismo. ¿Le está llamando alfa y omega a quién? ¿A Jesucristo? Bueno, son dilemas que uno siempre... Fran es educado, ¿sí? Él me llamó bastante y hablamos bastante de la Biblia. Fran es muy educado. Claro, los testigos no creen en la Trinidad. En el patripacianismo vemos entonces, para ir culminando, que ellos terminan diciendo de una manera indirecta que quien muere
es el Padre. No puede haber muerto el Padre, porque nunca se presenta un versículo diciendo que el Hijo es el Padre. Y esto es imposible, tú no puedes, ahí sí te digo yo, tú no puedes crucificar al Padre. Ahí sí se lo voy a decir. O sea, es que no puedes, simplemente porque quien muere en la cruz es el Hijo. El Mesías, el Cristo, que significa el Cristo, el ungido. Entonces, si tú llegas y dices, ay, sufrió, fue el Padre, que yo sé que ellos ellos lo van a negar. Igual, cuando tú hablas con un neonestoriano, él lo niega. Él lo niega. Él te repite, no, lo que pasa es que tú tienes un enredo allí con las naturalezas. No, yo nunca he dividido naturaleza. Yo no soy el que digo que quien se quedó aquí en la tierra, en la tumba, fue la naturaleza divina y dejó de ser Dios. Yo no digo eso. Yo no hago esa distinción de divisiones. No puedes hacer eso. No puedes dividir la naturaleza. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo y concluyo. Vamos a poner un ejemplo. Dejó de ser Dios. Dejó de ser Dios, ¿verdad? Murió. Dejó de ser Dios. Un ejemplo, un ejemplo. Pero en el día de la resurrección, a los 3 días, volvió a ser Dios. Vean bien la razón, el sentido común. Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Piensen por un momento. ¿Quiere decir que Jesús dejó de ser Dios en la cruz del Calvario? Ah, dice, no, es que Pedro Gómez, yo de verdad nunca perdería mi tiempo con Pedro Gómez. Es judaizante, pero él lo niega, él es neonestoriano. Otro día hacemos un video de los nestorianos, de neoebionismo. Son tantas palabras que uno tiene en la mente. Pero es que el neoebionismo tiene una mezcolanza peor. Es horrible el neoebionismo. No, yo no, de verdad, yo no perdería mi tiempo con él. De verdad, no. Yo vi un debate donde él ofendió mucho a un hermano y entonces yo no. Y entonces después me dicen a mí ofensivo. No. Entonces vamos a concluir, hermano. Voy a concluir porque no quiero que me agarre la hora, aunque ya me agarró la hora. Primero nombré el neonestorianismo. El neonestorianismo es el que está más enredado en el tema. Después nombré el arrianismo. Pienso yo de manera honesta. El arrianismo, aunque sea, niega la deidad. Aunque sea la niega. Él puede decir, no murió Cristo en la cruz porque nosotros negamos la deidad. Pero el neonestorianismo tiene un enredo con las naturalezas. Y entonces comete ese error y ya van a venir las preguntas. Ya vas a ver que vienen las preguntas por ahí. Por ahí me van a empezar a lanzar piedras. Por el Messenger y el WhatsApp. Y entonces termino con el patripacianismo, que es solo Jesús. Hay solo Jesús que no son patripacianos. Hay solo Jesús que no son patripacianos. Es increíble. Yo debatí con uno que yo tuve que hacerle preguntas para poderle sacar información. El tipo, creo que es un pastor de Argentina. El hombre no era patripaciano. O sea, cuando yo digo patripaciano, son los que creen solamente que el Hijo es el Padre. Y por medio de esta enseñanza, entonces ellos dicen que quien muere en la cruz es el Padre. Ellos dicen de una manera incoherente que el Hijo es el Padre porque simplemente no saben interpretar la palabra persona, que el Padre es una persona, y utilizan este medio como dando a entender de que el Padre muere en la cruz porque era un modo del Hijo. Eso es monarquista, modalista. Entonces, el enredo lo tienen los hermanitos que se dejan llevar por no entender lo que es en realidad el tema, que es cristocéntrico. Comienzan las ironías. Estás matando a la Trinidad. El tema no es la Trinidad. El tema es Cristo. Es el mismo tema y me salgo del tema y culmino. Es el mismo tema de María, Madre de Dios. Es que tú no puedes decir eso porque estás diciendo que María parió y tuvo a la Trinidad. Bueno, mi hermana, hasta ahí te lo dejo y concluyo de una manera que de verdad me van a disculpar si se molestan, pero hermanos, yo no puedo decir que quien murió en la cruz es la Trinidad.
quien murió en la cruz es la segunda persona de la Trinidad. Esto no lo había dicho, pero hay que afirmarlo y no se puede negar eso, que es Jesucristo, el Logos encarnado. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Llegué a la hora exacta. ¿Y puedes decir algo? Permítame. No, pues nada más puedo decir que amén, gloria a Dios, aleluya. Estuvo muy bien, hermano, muy bueno. La verdad, estuvo excelente, gracias a Dios. El problema es que muchos evangélicos, y digo muchos porque no son todos, gracias a Dios, no tienen, ¿cómo podríamos decir? Esa preparación teológica, doctrinal, para poder estudiar o tener una buena cristología. Porque cuando estudiamos realmente la cristología nos damos de cuenta que quien murió en la cruz del Calvario fue la segunda persona de la Trinidad. Y que al morir esa persona divina, que es Cristo, fue una separación de la naturaleza humana, o sea, de lo espiritual, con el cuerpo. O sea, que lo que estaba muerto ahí era el cuerpo físico, la persona divina, ¿sí? No el lado espiritual de Jesús. Entonces, sí, estuvo muy bien, hermano, a mí me encantó. Y pues le damos las gracias a los hermanos que nos acompañaron, el hermano Mónico, el hermano Armando García, Joel Miranda, Rosina Guevara, Luis Antonio Herrera, y a una Cristian Izquierdo que nos vino a visitar, pero pues por predestinación, pues fue bloqueado porque hay vasos de honra y vasos de deshonra, pero pues le damos gracias a Dios por todos ustedes. Y hermano, las puertas están abiertas, pueden subir este video a su canal, y también todos aquellos que lo quieran subir, pues están invitados a hacerlo. Y pues yo aquí le doy un minuto a mi hermano para que se despida, porque sabemos que está trabajando y pues aquí su servilleta también está trabajando. Hermano, pues el tiempo es suyo para que se despida. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que haya sido bendición. Nosotros, bueno, yo personalmente no hago esto para ser popular. Si yo quisiera ser popular, fuera de para allá, para el canal de Gutiérrez, que tiene como, qué sé yo, cuántos seguidores, y buscara debate contra Gutiérrez, que sea. Si yo quisiera, porque la gente siempre dice, quiere ser popular. No, simplemente hacemos esto para la enseñanza de la palabra de Dios, para clarificar. O sea, hay muchas preguntas y eso me agrada, porque las preguntas me ayudan a mí a investigar. Y mientras que uno investiga, encuentra, y el Espíritu Santo le va dando más información a uno. Figúrese que en este tema me dijeron, hermano, ve calmado, porque voy muy acelerado. Y creo que lo hice calmado y de una manera sencilla para que los hermanos pudieran decir, oye, entendí, hermano. No creo que me llegue ningún hermano a decir, no entendí. No creo. Entonces, hasta aquí se los dejo, mi hermano, la paz del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Gracias por sus comentarios, hermanos. Hermano Luis Antonio Herrera dice, espero pronto un debate con Gutiérrez sobre escatología. Y pues yo me despido con este versículo bíblico. Está en Apocalipsis 2:8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, que Dios les bendiga. Me despido también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Gloria a Jesús.